Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Juan Pablo Carta y le doy la bienvenida a la unidad número 2 que se llama las organizaciones. Para situarlos en la planificación de la cátedra de Administración General, bueno, sabemos que es como les digo, la segunda unidad de 9 unidades que vamos a desarrollar durante el año lectivo. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a ver muchos conceptos, pero digamos, para comenzar, un concepto que sería interesante que conozcan ustedes es organización y organizar. Organizar lo vimos en la unidad número 1. Recuerden que el proceso administrativo partía de planificar, organizar, dirigir y controlar, integrando personal. La acción era organizar. Las organizaciones, en cambio, es un conjunto de dos o más personas que persiguen un objetivo. Si yo les dejara ahí la definición y le digo, las organizaciones son un conjunto de dos o más personas que persiguen un objetivo, no estaría definiendo las organizaciones. ¿Por qué? Porque necesita, para ser una organización, estar organizada de manera estructurada. Y deberíamos tener, de algún modo, un objetivo en común. ¿Cuál sería la diferenciación? Si yo les digo, somos un grupo de personas esperando un colectivo a la salida de la universidad, somos un grupo y perseguimos un mismo objetivo, que es el poder viajar en el ómnibus que nos devuelve a casa. Bueno, eso no es una organización. La organización se va a dar cuando, además de ser dos o más personas y tener un objetivo en común, es trabajar de manera coordinada con recursos, con recursos disponibles, ¿sí? Digamos, o actividades que insuman recursos. Por otro lado, está el concepto de meta, también desarrollado en la unidad número 1. Ese concepto de meta hace referencia a el fin que pretendemos alcanzar. El fin que pretendemos alcanzar. También sabemos que las organizaciones no tienen solo una meta, un fin. O sea, yo puedo decir, bueno, todas las organizaciones tienen la meta o el fin de supervivencia. Ese es uno importante, pero todas las organizaciones tienen además otros fines. Pueden ser fines económicos, fines sociales, fines ecoambientales, políticos, culturales. Bueno, se pueden desprender en función de cada organización distintas metas, distintos fines. Para hacer un poco cierre a esta diferenciación entre organizar y organización, les leo la siguiente frase. Se dice que las personas indicadas pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional. Bueno, si yo les pudiera preguntar, seguramente ustedes me responderían que en esta frase la organización se ve reflejada en la estructura organizacional y que organizar, o sea, el verbo, este verbo que viene del proceso administrativo, se ve en hacer funcionar. Esperaría eso yo de ustedes, que ustedes logren distinguir, organizar, o sea, el verbo de esta estructura que es. Una de las bibliografías recomendadas de la cátedra es el libro Commons. En su PDF, en la página 242 del PDF, habla de la ambigüedad. Dice, algunos llegan a afirmar que esta ambigüedad, o sea, esto de tener múltiples interpretaciones de algo, pero de una organización, hablando de organización, es buena. ¿Qué significa esto? Una organización, decimos,
Bueno, es un conjunto de personas. Cada una de las personas que integran una organización tienen características que las hace únicas, que las hace únicas. Entonces, esta ambigüedad hace que las organizaciones sean, por un lado, únicas. Entonces, la asignación de roles, esto de darle una tarea en particular a cada uno de los miembros, hace que sea un desafío particular a la organización. Entonces, enriquece de algún modo a cada una de las organizaciones. Esa es la función de organizar, asignar roles en función de las características de cada una de las personas que formamos parte de una organización. Para que esta asignación de roles tenga de alguna forma eh, una cuestión concreta, que sea, digamos, significativo esa asignación de roles, tendría que tener principalmente tres cosas. Por un lado, el qué hacer, por otro lado, el cómo hacerlo, y por otro lado, tener una persona, si quiere, de referencia, un líder o una persona que de algún modo me sea mi superior. Bueno, digamos en el qué, yo diría ahí objetivos verificables. De nada sirve decirme qué hacer si no lo puedo constatar a decir qué hacer. ¿Cómo? Sería el modo de llevar adelante esa tarea y tener una persona referente o líder a quien yo, digamos, dirigirme para supervisar esta tarea. Organizar, una palabra que vamos a utilizar mucho en el transcurso de la cátedra, y tal vez a lo largo de industrial, es una palabra que deberíamos usarla, o nosotros la vamos a usar, para cuando hablemos de una estructura intencional formalizada de rol. Esto que les vengo contando. O sea, yo podría decir, che, la organización de mis horarios. No, no. Cuando hablemos nosotros de una organización, vamos a hacer referencia a una estructura intencional de roles. ¿Por qué hablemos de estructura intencional de roles? Bueno, justamente porque a cada persona que forma parte de la organización se le asigna roles de manera intencional. Y esos roles de manera intencional están dados en función de las características de cada una de las partes. Cuando hablamos de la organización, podemos distinguir dos tipos de organización. Una organización formal y una organización informal. De esto vamos a hablar mucho. Y vamos a hablar del por qué las estudiamos. ¿Por qué es tan importante hablar de organizaciones formales de igual modo que de hablar de organizaciones informales? Para hacer una pequeña diferenciación, podríamos decir que, bueno, una organización formal parte de una estructura o una organización formal y de grupos formales, o sea, dentro de asignaciones de rol. Y una organización con estructura informal parte de una organización informal y de grupos informales. Eso básicamente es una cuestión distintiva entre un concepto y otro. ¿A dónde podemos ver más fácilmente una organización formal o informal? Bueno, acá vemos un gráfico de una estructura o de una organización formal. De eso vamos a hablar un poco más adelante en la unidad número 2. Dentro de esta estructura organizacional, donde está presidente, vicepresidente, gerente y gerente departamental, yo puedo encontrar grupos informales que sean parte de no una estructura formal, sino de una estructura o de una organización informal. Es decir, un vicepresidente o una vicepresidenta se reúne con gerentes departamentales para, por ejemplo, compartir el desayuno o tener un grupo de amigos o tener una actividad deportiva, lo que sea, distinto a los objetivos formales de la organización. Eso es un poco la diferencia entre una organización formal y una organización informal. A modo de conclusión de esto, fíjense que dice una organización formal
es aquella que de algún modo tiene una estructura, como decíamos, intencionada de rol. Intencionada de rol. Y una estructura o una organización informal habla, si se quiere, de una estructura que se forma a partir de una organización formal, pero de manera paralela, a través de otras cuestiones personales o interpersonales que los unen. ¿Sí? Los unen. Bueno, ¿cómo se podría sacar provecho de las organizaciones formales? Una pregunta que se le formulé yo un poquito al inicio del tema. No todas las organizaciones le dan importancia a este tema, pero las que le dan importancia, que le deberían dar todas las organizaciones, le podemos sacar provecho de múltiples formas. Una, y estas formas también se las dejo planteado como una cuestión, una actividad de tarea, una de las formas de sacar provecho es cada una de las personas, como les decía, tiene características, motivaciones que la hacen únicas. Si de un grupo informal yo logro distinguir esas motivaciones y las traslado a la organización formal, el ambiente de trabajo de mi organización formal va a ser mejor y se va a ver reflejado en los objetivos o metas para alcanzar. Simple como eso es la importancia que habría que darle a estas organizaciones informales. Este ejemplo que les doy y tantos otros que se los planteo como una cuestión a pensar, son cuestiones que pueden sacarle provecho a las organizaciones. ¿Qué venimos viendo? Bueno, venimos viendo el proceso administrativo que forma parte de 4 etapas. Planificar, organizar, dirigir y organizar y controlar, perdón, integrando personal. Esto se da, ¿qué es lo que se tiene que planificar, organizar? Una organización. ¿Por dónde empiezo? Conociendo cada una de las partes. Como les digo, si yo no comprendo, no entiendo, no conozco a cada una de las partes que forman la organización, no le voy a poder asignar de manera intencional cada uno de los roles. Por eso es importante conocer los elementos de una organización. Estos elementos son 7: los individuos, los grupos, los recursos, los objetivos, el orden, el contexto y el fin. Vamos a desarrollarlo brevemente. Los individuos. Bueno, intuitivo. Cada una de las partes, cada una de las personas que forman parte de una organización son los individuos. Venimos diciendo, cada una de estas personas tienen motivaciones, características, cualidades que la hace única. Bueno, y a su vez, estas características van cambiando en el tiempo. Tal vez la motivación que yo tenía hoy, de acá a 5 años, cambie y sería bueno que la organización, aquel que me asigna roles, logre distinguir esto para poder mantener esa motivación en cada uno de los miembros, de los individuos que forman parte. Los grupos. Los grupos. Bueno, obviamente, así como se definían las organizaciones como el conjunto de 2 o más personas, los grupos no son ni más ni menos que 2 o más personas formando un equipo o un grupo. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre grupo y equipo. Se percibe como grupo aquel conjunto de personas que obviamente eh, tienen un propósito en común, son conscientes del otro, que forman parte del grupo, y tienen una interdependencia. La naturaleza dice, son un elemento importante en la vida de una organización. Un ejemplo para esto yo les diría, ¿cuántas veces habrán escuchado ustedes? Y este grupito o este grupo, bueno, si ese grupo lo conozco y lo puedo desarrollar, lo puedo motivar, lo puedo potenciar para el bien de la organización, mucho mejor. Voy a hacer que mi organización sea más eficaz, más eficiente con los recursos. Tipos de grupos. Bueno, hay grupos formales, así como hay organizaciones formales e informales,
Hay grupos formales y grupos informales. Cada uno de estos tiene, obviamente, características particulares. Para hacer una diferencia entre grupo y equipo, tal vez una cuestión más de sintaxis, yo les diría, el grupo tiene, es un conjunto de personas trabajando con un objetivo, pero con un líder, un coordinador externo, fuera del grupo. A diferencia de un equipo, que el objetivo es común al grupo, al equipo, es común el equipo. Y su líder, el liderazgo, está dentro de ese equipo. Entonces, por eso ese gráfico un poco nos ayuda a entender que en el equipo hay una interrelación entre ellos. Y hay una interrelación porque el objetivo es un objetivo común. Tal vez es una cuestión más de sintaxis, pero es bueno diferenciar estos conceptos. Recursos. Los recursos son todos los elementos que forman parte necesaria para llevar adelante las metas o para alcanzar las metas. No solamente las entradas, sino el proceso y la salida. Todo aquello que forma parte de estas tres partes son recursos necesarios, son elementos necesarios. Obviamente, si esos recursos yo los administro de manera eficiente y eficaz, voy a tener una organización eficiente y eficaz. Objetivos. Bueno, los objetivos son a largo plazo, todas las etapas que tengo que lograr para alcanzar la meta. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo quiero ser, en algún momento quería ser ingeniero industrial. Bueno, para haberlo alcanzado, yo tengo que haber cumplido objetivos. Objetivos de cursado, objetivos de rendir finales. Bueno, todos esos objetivos parciales que me hicieron alcanzar la meta o el fin que era el recibir. En las organizaciones pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Orden, quinto punto, el orden. Ya terminamos con esta primera parte de la unidad número 2. El orden. Bueno, el orden también es una cuestión más intuitiva. Fíjense, dice sumamente necesario para lograr cumplir los objetivos con eficacia. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Alcanza con eso? No. Yo tengo que de alguna manera a cada cosa darle un lugar determinado y elegido con una razón de ser. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que cada elemento tiene que estar en función de la frecuencia de uso y distintos elementos que vamos a ir desarrollando. Para eso, por ejemplo, van a haber escuchado o vamos a desarrollar en algún momento conceptos como distribución de planos. En una organización, cada una de las partes o cada una de las partes que conforman la organización están distribuidas con un pensamiento, con un motivo, para eficientizar las distancias, para eficientizar los recursos. Del mismo modo que hablamos de elementos materiales, hablemos de personas. O sea, un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Eso está en función, como les decía, de las características particulares de cada persona. De nada sirve que una persona esté en un lugar que no le corresponde, que no quiera, que no pueda. Sumamente significativo que ese manager, esta persona que asigna recursos, la haga de manera intencionada y de manera pensada, sobre todo de manera pensada. El contexto. Bueno, el contexto, como la palabra lo dice, es todo lo que rodea la organización. Todo lo que rodea la organización. En este gráfico es un poco más fácil de comprender. La organización lo rodea todo un medio ambiente, en el cual hay un medio ambiente más cercano, si se quiere, y un medio ambiente, si se quiere, más alejado. Hay variables sociales, políticas, tecnológicas, económicas. Yo puedo decir que la organización se ve afectada por cada una de estas partes. Y obviamente, como elemento de la organización, las tengo que conocer. Yo tengo que conocer mis competidores, ya vamos a hablar de ese tema. Tengo que conocer mis clientes, tengo que conocer mis proveedores, la política en la cual eh, se encuentra inmerso mi organización, las cuestiones gubernamentales. Todo eso hace del medio ambiente o contexto.
Fin de la organización. Bueno, como les decía, hay una cuestión de fin y objetivo. El fin de una organización, como les decía, dice la supervivencia. La supervivencia es el puntapié inicial de toda organización, la supervivencia. Hoy dice objetivos de las organizaciones y objetivos personales. Dentro de una organización conviven objetivos de cada uno de los individuos y de la organización. Yo tengo que tenerlos presente a las dos partes. Como les digo, a modo de cierre, hay fines que están relacionados a la supervivencia y otras que son una cuestión más social, cultural y a veces más de un fin, ¿sí? Hay organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Muchas gracias. Primera parte de la unidad número 2, las organizaciones.